Vamos a tomar el tema superando mis temores. Y todos y cada uno de nosotros vamos a aprender a superar nuestros temores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a iniciar comentando acerca de lo que es la generación Y. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Son las personas nacidas entre 1981 y el año 2000. Ya posteriormente viene a generarse la generación millennials y ese tipo de generaciones que los estudiosos les han dado por llamarlas de esta manera. Esta generación Y, que nació entre el año de 1981 y el año 2000, también es conocida como la generación del miedo. Y justamente es porque de repente esta generación no sabe lo que es correcto y muchas ocasiones no saben ni siquiera lo que es real, porque nacieron en una época donde fue muy dominada por el temor. Y la palabra temor conlleva dos sentidos en la palabra de Dios, en la Biblia. El temor, por un lado, es saludable y por el otro lado es tóxico. Entonces, vamos a analizar esta situación y quiero comentarles que en el buen sentido del término, temor justamente suele utilizarse en el contexto del respeto por Dios, ¿verdad? Y obviamente también en el respeto por las personas, en especial ante quienes están en autoridad hacia nuestras vidas. En el mal sentido, pues significaría estar aterrorizados, tener un profundo miedo, ¿verdad? Entonces, se supone que tememos a Dios en el buen sentido, al tener un temor reverente, ¿correcto? Y no nos asustamos de nada ni de nadie más, puesto que justamente ponemos esa ansiedad o esa condición delante de Dios. Mucha gente hoy en día vive de forma completamente opuesta a esto. No tienen el temor de Dios, pero sus vidas están llenas del temor equivocado, del tipo equivocado del temor, que es el miedo. Entonces, ¿cómo podemos vencer nuestros temores? El Salmo número 39 del versículo 1 al 13 nos hace una alusión respecto a cómo podemos vencer nuestros temores, siendo primeramente sinceros con respecto a los temores que generamos en nuestra vida. Y vamos a leer esta palabra para que de esa manera pues quede especificado esta situación y podamos tener un panorama completo. Este salmo lo han referido como el carácter transitorio de la vida, y es un salmo de David. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante, dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Fíjense bien, mis amados hermanos, que todos
indudablemente experimentamos temor en alguna situación por la que podamos pasar. Podemos tratar de suprimir y negar nuestros miedos o temores, o podemos ser verdaderamente sinceros y abiertos con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes, puesto que él primeramente ha estado intentando estar en silencio y calladito, ¿verdad? Pero encontró que su angustia iba en aumento. Esto es porque no se comunicaba con Dios. Cuando él callaba, empezaba a experimentar aún mayor angustia en su condición, en sus temores. Él llegó a comprender cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y en el temor. Y hoy es el día en que nosotros podamos ver que en muchas ocasiones gastamos mucho nuestro tiempo cuando estamos en esa condición de temor, cuando estamos viviendo con ansiedad, cuando estamos viviendo en depresión, cuando de alguna o de otra manera nuestro estado de ánimo decrece. Entonces, muchas ocasiones tenemos temor por muchas cosas, mis amados. Por ejemplo, el miedo hacia la enfermedad, el miedo a quedarnos solos, el temor de nuestra condición económica sobre el dinero, ¿verdad? Que no llegue a tiempo. Y dice la palabra de Dios ahí, el salmista David dice, ilusorias son las riquezas que amontona el ser humano, ¿verdad? Pues no sabe ni siquiera quién se quedará con ellas. Muchas ocasiones se ha dicho un muy buen dicho, ¿verdad? Dice que nadie sabe para quién trabaja. Y es verdad, muchas veces nos afanamos en nuestro quehacer del día a día y no sabemos ni siquiera para quién va a quedar a final de cuentas, a final de nuestra vida. No obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, en torno a la muerte y en torno a la brevedad de la vida. Y así lo expresa el rey David. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor y en lo que él está experimentando en su propia vida. No logra entender cómo Dios puede permitir algo así. ¿Cuántas veces tú te has hecho la pregunta de por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que yo esté en una situación o en otra? ¿Y por qué no viene en mi favor, en mi ayuda y me quita de todo este lío, verdad? De hecho, el rey David está hasta indignado por las acciones de Dios, que incluso ora del siguiente modo, ahí en el versículo 13, si lo quieren repasar, dice, deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. Porque en medio de la desesperación, hermanos, quiero decirles que es muy saludable expresar lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, es más, hasta de alguna manera, hasta en un momento dado, nuestro reproche a Dios, porque Él escucha. A final de cuentas, Él sabe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros lo expresamos, pues simplemente nosotros venimos a hacer un muy buen ejercicio de descargo. Justamente los psicólogos hablan mucho acerca de que cuando nosotros pasamos por situaciones críticas en nuestra vida, por la pérdida de un ser querido, cuando estamos en un duelo por la ruptura de una relación afectiva, tenemos que hablarlo, tenemos que soltar esa situación para efecto de que nosotros vayamos liberando esa tensión que se genera por esa pérdida, por ese dolor, por ese sufrimiento. Y justamente es así como nosotros vamos disipando todo eso. El rey David entiende que el sufrimiento nos causará confusión y dolor. Y vamos a entender también que Dios, Jesucristo mismo, pasó por lo peor de dichas experiencias humanas por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, en todo ese proceso, desde que Él es arrestado en el huerto de Getsemaní hasta el momento de que Él es crucificado y expira, entrega su alma, su espíritu a Dios, ¿verdad? Pasa por una cantidad increíble de experiencias humanas, entre dolor, enfermedad, angustia, padecimiento, sufrimiento, todo lo que tú y yo podemos estar viviendo. Entonces, como Dios, ¿verdad?, pasó por todo eso, Él entiende perfectamente bien nuestro sufrimiento y entiende correctamente que esto nos va a causar a nosotros confusión y dolor.
Y por eso nosotros podemos expresarle nuestros verdaderos sentimientos a Dios, hasta de temor, hasta de melancolía, hasta de reclamo, si en un momento dado se pudiera dar, porque Él sabe que en ese momento estamos seguramente confundidos por el dolor que nos causa cualquier situación que va en contra de lo que nosotros queremos. Este salmo, mis amados hermanos, ofrece la respuesta completa a estos temores sobre el sufrimiento. No obstante, justo en el núcleo del salmo, mientras David pone sus temores, sus angustias y sus frustraciones ante Dios, vemos que encuentra la respuesta en su relación fuerte con Dios. David declara en el versículo 7, mi esperanza he puesto en ti. Allí está la respuesta. Allí propiamente, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios nos da como una respuesta directa a lo que son nuestros sufrimientos, nuestros temores, nuestra angustia. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, en Dios nuestro Salvador, allí encontramos la respuesta completa a los temores. Amén. Y al final de la oración que hace el rey David, lo hace como un reconocimiento de que él depende completamente de Dios para obtener respuestas. En el versículo 12 dice, Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Entonces aquí comprendemos claramente lo que David entendió, que nuestra relación con Dios es lo que en reconocimiento tenemos que tener, dependientes de Él para tener la respuesta correcta a nuestros temores, a nuestras fobias, a todas esas situaciones que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, pero recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Por lo tanto, esa condición ahora se nos ha dada para efecto de comprender que si Jesucristo ya venció al mundo, nosotros venimos a esa misma realidad. Tenemos el poder y la autoridad de también vencer al mundo, porque nuestro Señor Jesucristo así ya lo hizo y ya nos dio esa condición. Amén. Bueno, pues entonces vamos a leer en Lucas 8, del versículo 19 al 39, para ver cómo, para vencer nuestros temores, siempre tenemos que seguir confiando en Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a seguir confiando en todo momento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer de Lucas 8, del versículo 19 al 39, y dice, entonces su madre y sus hermanos de Jesucristo vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y quiero hacer una aclaración aquí muy puntual, de que justamente está hablando de su madre biológica y de sus hermanos biológicos, de sus medios hermanos técnicamente, ¿verdad? Porque María y José, después de que se conocieron, después de que dio a luz María a Jesucristo, dice la palabra de Dios que José conoció a María. Y entonces, obviamente la palabra conocer, en la palabra de Dios, en la Biblia, hace una referencia muy directa a intimidad. Por lo tanto, ellos procrearon hijos naturalmente, como tú y como yo, ¿verdad? Como nuestros padres nos procrearon aquí en la tierra. Específicamente, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue creado de una manera, bueno, más bien, Él vino a este mundo de una manera muy particular. Recuerden que fue el Espíritu Santo el que propiamente engendró a Jesucristo en el vientre de María. ¿Ok? Entonces, técnicamente vienen a ser medios hermanos de Jesús y su madre biológica. ¿Ok? Entonces dice en el versículo 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Con esto, mis amados hermanos, quiero decirles que el mismo Señor Jesucristo pone un énfasis muy particular en la condición en la que
debemos comprender cuál fue la postura directa de Jesucristo delante de su parentela biológica. ¿Ah? Él fue muy claro cuando dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, no es que haga a un lado a su familia biológica, pero a partir de ese momento hace un parteaguas. Y entonces es cuando verdaderamente el ministerio de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, empieza a ponerse en el lugar correcto, para que de esa manera no equivoquemos nosotros de ningún modo la condición de Jesucristo para lo que vino. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Él vino a cumplir un ministerio muy especial, que es la redención de todos y cada uno de nosotros. Ese fue el ministerio que vino a cumplir, eso fue a lo que vino. Por lo tanto, a partir de ese momento, establece claramente que todos aquellos que hagamos la voluntad de Dios, que escuchemos la palabra y la pongamos por práctica, nos convertimos en familiares directos de Jesucristo. Continúo leyendo el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Quiero poner aquí un énfasis, mis amados, en este punto. Jesucristo no se dirige propiamente al hombre, al que estaba poseído, sino que se estaba dirigiendo al espíritu inmundo que estaba poseyendo a ese hombre. Y por eso le decía, te ruego que no me atormentes. No le estaba diciendo eso el hombre, sino el espíritu inmundo que estaba dentro de ese hombre. Porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La lucha que Jesucristo vino a emprender a este mundo no es contra el hombre, sino es contra los espíritus inmundos, contra Satanás y sus huestes diabólicas, contra quien verdaderamente viene a emprender esa lucha espiritual. Y es por eso que ese espíritu, ¿verdad?, empieza a rogarle que no lo atormentara. Y después Jesucristo en el versículo 30 le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió
y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Entonces, fíjense bien que posiblemente haya momentos en nuestra vida cuando el temor parece abrumador, ¿verdad? Cuando el temor nos agobia. En ocasiones viene como la tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. Y fíjense cómo esta sección en particular de lo que acabamos de leer comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y asombro. Jesús dice de sus seguidores que aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica tendrán una íntima relación con Él y ellos serán sus parientes directos, ¿verdad? Como si fueran su madre y sus hermanos. La intimidad, hermanos, esa condición de ser íntimos junto con Dios, y el temor en el buen sentido, ya expliqué cuál es el temor del buen sentido, el temor reverente, no son opuestos, al contrario, vienen de la manita, ¿verdad? Se complementan el uno con el otro. El temor nos lleva a tener una muy buena intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ese temor reverente nos hace desear estar en la presencia de Dios, desear hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Ese es el temor correcto. ¿Se acuerdan que nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de colesterol? Curiosamente, también se refleja de esa manera, ¿verdad? Tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo. Legalmente son lípidos, lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Esa es la terminología técnica correcta. Las lipoproteínas de alta densidad tienen un efecto a nuestro cuerpo muy diferente a las lipoproteínas de baja densidad. Nosotros necesitamos de las lipoproteínas de baja densidad para estar bien en nuestro organismo. Las de alta densidad son las que nos provocan problemas, porque normalmente se acumulan en la luz de la arteria y la van taponeando, y muchas veces se hace una especie de costra, ¿verdad? Y esa costra impide el flujo sanguíneo correctamente. Por lo tanto, ese tipo de lipoproteínas o ese colesterol pues es dañino para nosotros. Más sin en cambio el otro es el que permite que haya ese transporte de muchos otros elementos que nuestro cuerpo necesita de una manera eficiente. Por lo tanto, el temor viene a ser algo similar como las lipoproteínas, buenas o malas, ¿verdad? Entonces, el temor correcto, el temor reverente a Dios nos lleva a tener una intimidad muy, muy estrecha con Él. Y fíjense que esto es cierto con respecto a nuestras mejores relaciones. Cuando ustedes y yo tenemos una buena relación con Dios, nos lleva también a tener una buena relación, ya sea en nuestro matrimonio, con nuestras amistades íntimas, entre padres e hijos, ¿verdad? Por lo tanto, la intimidad extraordinaria se combina con un respeto saludable. Porque cuando comprendemos esto del temor genuino, del temor correcto, pues esto nos va a llevar a tener una relación sana para con todas las demás personas, con un respeto saludable, con una condición correcta. Amén. Entonces, como leímos en el pasaje, los discípulos experimentaron esos dos tipos diferentes de temor cuando estuvieron en el lago con nuestro Señor Jesús. Primero, al desatarse esa tormenta y corrían un gran peligro, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los discípulos tuvieron miedo, ese temor negativo, y despertaron a gritos a Jesús: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, prácticamente le dijeron, ¿verdad? Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y le dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué ustedes no pueden hacer también lo que ya les he dado autoridad de decirle a la mar quieta, ¿verdad? Al agua, a la tormenta, a los vientos? Recuerden que ahora ustedes y yo tenemos también autoridad sobre todas esas cosas. Y de nuevo vemos aquí el contraste entre el temor no saludable
y el temor saludable que produce la fe. Jesús expresó, ¿qué pasó con su fe? Entonces, cuando tú y yo nos estamos enfrentando a cualquier tipo de situaciones, por difíciles, críticas que sean, tenemos que actuar con el temor reverente a Dios, o sea, con la fe que nos permite estar correctos delante de Dios. Amén. Entonces, la respuesta a su miedo de los discípulos es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica, ¿verdad? Nosotros podemos comprobar que se trata de una lección que muchos de nosotros hemos tenido que aprender y reaprender una y otra vez. Los discípulos no se quedaron atrás. ¿Cuántas veces tuvieron que aprender de lo que ya el Señor les había enseñado? Reaprender otra vez, ¿verdad? Entonces, fíjense que es por eso que en medio de los miedos que podamos tener, nosotros tenemos que seguir confiando en Jesús, seguir poniendo nuestra confianza en Él. En ocasiones, Jesús calmará la tormenta, como lo hizo en este pasaje bíblico. Otras veces, va a dejar que la tormenta se desate y te provoca calma a ti. No va a calmar a la tormenta, sino que la fe, el temor reverente, te va a llevar a tener calma a ti. Va a permitir que la tormenta siga, pero tú vas a experimentar una calma, una paz verdadera que te lleva a superar esa tormenta. Amén. Entonces, la respuesta de los discípulos a Jesús es que es de un temor saludable, puesto que el versículo 25 nos muestra que hubo un absoluto asombro. Se maravillaron y después en humildad, ¿verdad?, reconocieron la gran presencia y el poder de Jesús y se preguntaban uno al otro, ¿quién es este que puede hasta ordenarle al viento y al agua, a la tormenta, que se calmen y le obedecen? Seguramente ellos en ese absoluto asombro tuvieron la condición de ese temor reverente, de ese temor bueno. Entonces, su pregunta es contestada por el hombre poseído por los demonios a quien Jesús sana. Y nada más hace una declaración poderosísima este hombre, cuando dice que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y propiamente no lo hace el hombre, como les comenté hace un momento. Quien reconoce verdaderamente a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo es el espíritu inmundo que habitaba en ese hombre. ¿Amén? Porque Satanás sabe perfectamente bien con quién se pone, ¿verdad? Cuando aquellas personas que apacentaban los cerdos vieron que el hombre recibió sanidad y que estaba ya sentadito, tranquilo a sus pies, ¿verdad?, vestido y en un sano juicio, tuvieron miedo y pidieron que Jesús se fuera, porque les había entrado mucho miedo, mucho temor malo, ¿verdad? Este de nuevo eso era un tipo de incorrecto de temor, era un miedo de terror. Tenían temor porque habían perdido cerdos valiosos. ¿Qué podría venir después si perdieron su producción de cerdos de, yo creo que un buen tiempo? No podían ver el inmenso valor de la vida de una persona. Vieron mejor el valor de sus cerdos. Rechazaban a Jesús por miedo, por terror. Pero Jesucristo no tenía miedo de ellos ni de nadie, mis amados. ¿Por qué? Porque Él es el que nos infunde paz, nos da esa condición de confianza, de poder vencer a la tormenta por muy dura que sea. Jesús tenía un enfoque interesante con respecto al seguimiento. El hombre que había estado poseído por los demonios, ¿verdad?, le rogaba que le permitiera acompañarle. No obstante, el enfoque de Jesús fue invitarlo a contarle a los demás de forma directa lo que había sucedido con él. Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y se han dado cuenta que en algunos otros pasajes hemos leído que Jesús les ordena que callen, que no digan nada. Bueno, pues este hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo cuando sabemos y declaramos que Dios ha hecho
grandes cosas con nosotros. Contar a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Al encontrarse con Jesús, pues simplemente se había encontrado directamente con Dios. El escritor Lucas, el doctor, el médico, combina las expresiones y dice en el versículo 39, todo lo que Dios ha hecho por ti, y después dice en el mismo versículo, y lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta expresión que acabo de comentar, estas expresiones que combina correctamente Lucas, nos da la perfecta luz para entender que Jesucristo es 100% Dios. Jesús es Dios. Amén. Y esta es la razón por la que en última instancia Jesús es la respuesta a todos nuestros temores no saludables, a todos nuestros terrores, a todos nuestros miedos. Y no debemos abrumarnos por el temor, sino vencer ese temor con la presencia de Dios en nuestra vida, con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esa es la manera en que tú y yo podemos vencer nuestros temores, comprendiendo claramente que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Eso no nos los dio Dios. Eso es lo que Satanás quiere infundir en nuestras vidas. Temor, cobardía, terror. Pero la palabra de Dios continúa diciendo que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio nos tiene que llevar a vencer ese temor por la misma presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y es así como respondemos a esa pregunta: ¿cómo puedo vencer mis temores? La respuesta directa: solamente podemos vencer esos temores no positivos o nocivos, tóxicos para nosotros, con exclusivamente la presencia de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces tenemos que pedirle siempre un temor saludable, un temor reverente hacia Dios. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente experimentar el asombro, la maravilla y la humildad en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Y tener la fe en Él que nos libre de todos nuestros temores tóxicos, de nuestros temores no saludables. Esa fe es la única que nos puede llevar a esperar que verdaderamente vamos a vencer todo tipo de temores tóxicos. Y debemos estar convencidos, aunque no sabemos de bien a bien cómo sucede esa condición. Pero en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que declararnos libres de cualquier temor tóxico en nuestras vidas. Lo hemos de superar por el poder de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece este tema? Para mí es un tema muy interesante que verdaderamente nos puede traer a una condición de comprender que debemos siempre tener un temor reverente a Dios y a nada ni a nadie más. Tú y yo ya estamos libres de temor tóxico, de ese temor que no tiene nada que hacer en nuestras vidas, porque el enemigo de nuestras vidas ya no tiene parte ni suerte en cada uno de nosotros, porque Jesucristo es ahora el Señor y el Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros ahora nos podemos levantar con poder y autoridad, aún en medio de cualquier circunstancia, de cualquier crisis, de cualquier situación por difícil que podamos pasar, y que eso nos pueda traer algún tipo de miedo, de terror, de angustia, y superarla, porque ahora sabemos, entendemos y reconocemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Hay libertad para echar fuera de nosotros todo temor, toda angustia, toda cosa que va en contra de la verdad de Dios. Amén. Con esto terminamos este devocional, mis amados hermanos. Vamos a tomarnos un tiempo para oración y